escuchan en el fondo es una vigirita coronada, ave muy poco común por esta zona del país debido a su ritmo migratorio. Ella generalmente habitan en zonas de bosques encima, en los bordes de la carretera y en zonas donde haya muchos árboles. Lo asombroso es que muchos han tenido la oportunidad de escucharla, pero por primera vez aquí en la Estación Ecológica Gran Piedra, ornitólogos pudieron anillarla. Precisamente en esta estación ecológica de la Gran Piedra se ha identificado el tordo de Swainson, una especie que por sus hábitos crípticos no estaba pronosticada para esta área del país, así aumenta su rango de presencia y posibilita para nuestros ornitólogos mayor capacidad de estudio. Todo esto es posible gracias a la técnica de anillamiento de aves. Si te interesa este tema, te invitamos a que nos acompañes. Todo esto se entiende, pero en realidad la historia comenzó un poco antes. Justo aquí, en la Reserva Ecológica Siboney-Jutisi, específicamente en la estación de anillamiento Juan Cristóbal Gundash. En esta oficina, todos los meses, ininterrumpidamente desde hace 12 años, se le dedican 3 días a anillar aves. La técnica consiste en una vez capturada el ave y anillada con un anillo metálico de numeración única, se le toman medidas a cada ejemplar y otros datos como la muda, el estado reproductivo y el peso. En esta ocasión, el matorral xeromorfo costero, característico de Siboney, fue testigo de la primera parte del Taller Internacional de Anillamiento de Aves, financiado por la Unión Europea a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Secretaría del Corredor Biológico del Caribe, mediante el Proyecto Internacional del Corredor Biológico en el Caribe. Este taller fue convocado por el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, BioEco, y Birds Caribbean. Biólogos y estudiosos de las aves de La Habana, Matanzas y Villa Clara, además de Santiago de Cuba, se reunieron con especialistas en anillamiento cubanos y de otros países como Venezuela y España, con el objetivo de entrenar a los participantes en técnicas de anillamiento, compartir experiencias y sentar las bases para la constitución de un sistema integrado de anillamiento en la isla. Acabamos de llegar a la Estación Ecológica Gran Piedra. Aproximadamente es el 5º día de este taller internacional de anillamiento de aves. Los muchachos allí en Siboney-Jutisi estuvieron repasando el código, viendo algunas variables, sentaron la base para poder posicionar este sistema coordinado en todo el país y sobre todo anillaron aves. Aquí en la Gran Piedra van a continuar. Vamos a ver qué otras especies nos encontramos acá. La ornitofauna, o sea, la fauna de aves de Gran Piedra, aunque tiene similaridades con la de Siboney-Jutisi, es diferente, y entonces aquí también hay preguntas, por supuesto, investigativas diferentes, y es por eso que visitamos varios lugares del país para precisamente responder todas esas preguntas que nos hacemos sobre las aves, sus estrategias de muda, sus ciclos reproductivos, en fin, muchas. El anillamiento quizás es la herramienta más importante para estudiar las aves que existe, por la gran cantidad de datos que aporta y por la gran cantidad de preguntas que puede ayudar a responder. Preguntas tan sencillas como, por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida de nuestras aves? ¿Cuál es la estrategia de muda de nuestras aves? ¿Cuál es la dispersión natal de los pichones una vez que salen del nido? Parámetros demográficos como, por ejemplo, la relación que hay de sexo, cuántos machos hay por cuántas hembras. Todas esas preguntas se responden con el anillamiento. Hay muchas más, como por ejemplo, cuál es el estado fisiológico de las aves, si un hábitat es particularmente importante para el engorde de las aves, o cuál es la calidad de hábitat que se refleja en el estado fisiológico de las aves. Todas esas preguntas que te acabo de formular se responden sobre todo anillando aves. O sea, cuando uno tiene el ave en la mano, tiene posibilidad de acceder a mucha información del plumaje, del estado fisiológico. Si la has anillado previamente con las recapturas, puedes entonces contestar la esperanza de vida de las aves.
biólogos y ornitólogos de todo el país, incluso que trascienden la frontera, han estado justamente en la estación ecológica Siboney-Jutisi y ahora aquí en la Gran Piedra. Y algo que se ha manifestado en sentido general ha sido la expresión esa que me ha gustado mucho, libres más bellas. ¿Qué posición tienen los biólogos y los ornitólogos con respecto al cuidado y protección de las aves, evitando sobre todo la caza de ellas? Una de las cosas que queremos lograr en Cuba en los próximos 2 años es una legislación que estipule la necesidad obligatoria de estar entrenado para poder capturar aves y la necesidad de una licencia emitida por el sistema cubano de anillamiento para poder utilizar redes de niebla. Redes de niebla es un método de captura que se está utilizando o se utiliza normalmente en todo el mundo con propósitos investigativos. Para poder operar redes de niebla hay que tener un adecuado entrenamiento. Resulta que ahora mismo están las personas que no tienen ningún entrenamiento en manipular aves, en capturar aves y por supuesto tampoco tienen intereses científicos, están adquiriendo redes de niebla para cazar de manera ilegal aves y para el tráfico de mascotas en el país, lo cual es particularmente nocivo para las poblaciones de aves porque ya no se trata de una jaula o un reguilete, se trata de una trampa profesional que, como su nombre lo indica, debe ser operada por profesionales. Entonces nosotros lo que queremos es lograr una legislación que estipule la obligatoriedad de tener primero un propósito científico para utilizar una red de niebla y en segundo lugar tener el entrenamiento adecuado con la emisión de una licencia oficial por un sistema de anillamiento, en este caso en el sistema de anillamiento cubano, que de una vez y por todas prohíba al menos la caza con redes de niebla y se convierta en una figura legal. La vida en la estación facilita el contacto directo de nuestros ornitólogos con la naturaleza. La correcta manipulación de las aves ha sido un factor esencial durante todo este proceso. Los especialistas de distintas latitudes del mundo se encargan de enseñar a los jóvenes naturalistas cómo aprender durante el proceso de anillamiento y no dañar a las diferentes especies. Te invito a que te quedes con nosotros. Las aves son precisamente uno de los objetos focales de conservación dentro de la Reserva de Biosfera Baconao, que es donde nos encontramos, y específicamente dentro del paisaje natural protegido Gran Piedra, que es donde estamos ahora. Desde que entré a Bioeco es de las primeras cosas que hice trabajar con aves y específicamente en el anillamiento. A mí me gusta muchísimo esta actividad porque pienso que puede brindar muchísima información útil para el monitoreo y la conservación de las aves. El grupo es excelente, el equipo de ornitólogos que lleva adelante y de técnicos de nuestras áreas protegidas que llevan adelante esta actividad hace ya más de 10 años. Es un equipo excelente y así me siento muy bien. Se considera la técnica de anillamiento como algo que es perjudicial para las aves, pero todo este tiempo que hemos estado aquí nos hemos dado cuenta de la seriedad con que estos muchachos tratan a los pajaritos, sobre todo como siguen el código, y que al final de cuentas todos los datos que ellos pueden recopilar gracias a esta técnica indudablemente ayuda a las aves. Lo voy a hacer. El anillamiento se basa en el código de ética del anillador, es posiblemente lo más importante que una persona que quiere anillar y que le apasionan las aves es lo primero que debe saber. Y se basa en 3 reglas fundamentales: seguridad de los humanos, seguridad del ave y la calidad de los datos que tomamos, porque para eso estamos anillando. Entonces por eso el segundo paso importante es conocer muy bien las técnicas del anillamiento, que tanto en el paso de colocación de las redes de forma segura. Las redes tienen que estar bien puestas para que el ave no se dañe cuando caiga en las redes, y luego, por supuesto, la forma de extraerla. No se puede anillar en días que haya mucho sol porque el ave puede
sofocarse y sufrir de hipertermia en el caso de las condiciones cubanas, y tampoco en día cuando esté lloviendo, porque también ahí entonces la lluvia puede pasar frío y la va a morir. Y en el caso de que ya vea signos de estrés muy avanzados por distintas razones, porque hay muchas aves y fue la última que sacaste de la red porque estuvo más tiempo y se enredó más, simplemente la libera. Hay momentos en que es preferible liberar el ave que hacerla pasar por el proceso subsiguiente. Cuando abrimos las redes bien temprano en la mañana, la ronda de revisión siguiente puede demorar más, entre 30 y 45 minutos, porque hay poco sol, las condiciones no afectan mucho, y más en este lugar que hay poco sol. Y entonces no hemos tenido casos así, afortunadamente, porque hemos cumplido con las revisiones en los intervalos de tiempo específicos para evitar ese tipo de escenarios. Importante también que todas las redes se revisen en cada recorrido. Hay veces que las redes están dispersas en el monte y los anilladores y las personas que están ayudando en la extracción tienen que estar muy pendientes de qué redes están y para evitar que ninguna se quede sin revisar en cada ronda. Nuestros naturalistas conversan mientras esperan con las redes abiertas capturar aves para seguir estudiándolas. Se ríen, disfrutan al intercambiar conocimientos y aprenden unos de otros. Jóvenes de distintas regiones de nuestra geografía que viajaron hasta aquí atraídos por la pasión de anillar aves, proceso de importancia para el estudio y conservación de las distintas especies que componen la rica fauna de aves de nuestra isla. El constante intercambio también crea nuevas amistades con intereses similares, amantes del color verde, del aleteo libre, de la forma y estructura de las plumas, fieles protectores de la biodiversidad cubana. No solo los científicos forman parte de este equipo. Para llevar a cabo esta importante labor es necesario contar con la ayuda de otros integrantes que desde los más diversos puestos contribuyen al proceso. Ellos empezaron jovencitos en la práctica en el museo, la mayoría de los ornitólogos, como el doctor Freddy, el doctor Nicasio, Ansel. Hay algunos que están y otros no están, pero todos pasaron por mis manos, todos han pasado por mis manos. ¿Cuánto tiempo usted lleva en Bioeco? 35 años. 35. Es decir, una de las fundadoras. Y una de las fundadoras de Bioeco, pero del museo como tal, yo empecé a trabajar en el museo antes de pasar a Bioeco, porque es museo como tal, ¿no? Pero tiene sus particularidades que tiene, ¿cómo se llama? Cuando ellos llegaron allí, sobre todo el doctor Nicasio, que fue el que fundó lo que es la parte de la biodiversidad y ecosistema, pero yo empecé en el 89 a trabajar como tal, como museo. Y ya después cuando se abrió la estación de la biodiversidad, que ya yo empecé a viajar con ellos, irme para el campo, a la Gran Piedra, aquí en Siboney he estado en varias ocasiones, en infinidad de ocasiones. Me he tenido que ir con ellos para Baracoa, La Melva. Hemos estado ahí con los muchachos de la universidad haciendo práctica con el doctor Nicasio precisamente, que en ese momento eran ellos, hoy doctor Freddy, Ansel, David Maceira, Alexander. Yo siempre en la cocina, en la cocina. Bueno, una parte importante, porque si no comen no producen ciencia. Así mismo, si no comen no producen ciencia. ¿Qué edad usted tiene, Melina? ¿Qué edad usted tiene? 71, voy a cumplir 72 ahora. ¿Y cuándo usted piensa retirarse? Bueno, de momento no he pensado en eso. Todavía me siento con ánimo, todavía me siento con fuerza. A pesar de todos los sacrificios, pero me siento con fuerza todavía. Además, ellos ninguno quiere que yo me jubile. Ellos quieren siempre que yo esté ahí al lado de ellos. En Cuba se han venido anillando aves durante las últimas probablemente 3 décadas. Se han utilizado multiplicidad de anillos de varios esquemas de anillamiento no cubanos,
del Canadian Wildlife Service o del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Canadá y de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad hay varios cubanos, varias instituciones cubanas que deseamos crear un sistema cubano de anillamiento, aprovechando la oportunidad que nos brinda Birds Caribbean proveyendo anillos para las aves no solamente de Cuba, sino de la región del Caribe insular, y la posibilidad también que tenemos de ser parte de la red de monitoreo del corredor biológico en el Caribe, que nos suministra también desde el punto de vista logístico muchas cosas que son indispensables para poder anillar. Entonces es así que estamos tratando de hacer una cooperación, digamos que tripartita, entre Cuba, el corredor biológico en el Caribe, que además incluye otros países, y Birds Caribbean, cada cual pone lo suyo, y es así como esperamos, digamos que sedimentar, echar los cimientos de lo que sería el sistema cubano de anillamiento precisamente a partir de este año, que tenemos nuestra primera reunión presencial luego de la COVID. Las diferentes especies de aves que habitan y transitan por nuestra geografía son objeto de estudio de la ornitología, rama de las ciencias biológicas que se encarga del estudio de las aves. Nuestros ambientalistas realizan delicadamente el proceso de anillamiento, herramienta necesaria para conocer a profundidad aspectos claves de la vida de los animales como la talla, el peso, la reproducción, la migración y el ciclo de vida. Anillar es importante porque permite conocer la salud de las poblaciones de aves, las cuales juegan un rol importante en todos los ecosistemas. Finalmente descubrimos que la técnica del anillamiento se posiciona como una de las más importantes a la hora de hablar de la ornitología. Asimismo, los biólogos y especialistas que intervienen en el proceso de anillado, además de estudiar, se encargan de proteger a las diferentes especies de aves que habitan en la zona seleccionada para la investigación. Labor que ellos realizan con mucha entrega y mucho amor, pero sobre todo que requiere la coordinación tanto entre los especialistas como en los resultados que ellos obtienen. Este ha sido el punto más urgente en nuestra agenda. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión en contacto con la naturaleza.